Cuadro de análisis sobre el texto Uribe y la justicia, escrito por Gustavo Bolívar Moreno. Primera pregunta: ¿para qué estás leyendo? En primer lugar, estoy leyendo porque me tocaba nivelar esta materia y era mi obligación hacerlo. Y en segundo lugar, quisiera decir que también es porque este texto, aunque no me llamaba mucho la atención al comienzo, una vez que lo fui leyendo me fue atrapando más y llenando de intriga, dándome muchas ganas de seguirlo leyendo hasta el final. ¿Cuál es el tema del texto? Por un lado, contar la parte de la vida del autor de una forma bastante breve y también dar a conocer algunos hechos importantes que han marcado la historia de Colombia y también de algunos de sus famosos, y cómo a veces el poder puede darle impunidad a las personas sobre sus actos. Tercera pregunta: a partir del autor, ¿qué perspectiva nos presentará en el texto? Una perspectiva crítica frente a los temas que aquí plantea, de forma sincera y sin apuntar a conveniencia de nadie, ya que él, con el texto que escribió sobre Diomedes como un claro ejemplo, Diomedes era casi su ídolo porque le gustaban mucho sus canciones, y con este texto fácilmente pudo derrumbarle toda la fama, aunque no pasó. Cuarta pregunta: ¿quiénes son los lectores principales del texto? En primer lugar, podríamos tener a gente de mayor edad que sí se interesa por estos temas, y uno que otro joven interesado por temas del pasado, porque la mayoría de los jóvenes de ahora no se interesan por temas como estos, valga la redundancia. Quinta pregunta: ¿cuáles son las partes que tiene el texto? En primer lugar, diría que una introducción hablándonos sobre la vida del autor. Segundo, un desarrollo hablando de los motivos por los cuales se animó a escribir un libro revelando los secretos sobre el conocido cantante Diomedes Díaz. Y tercero, una conclusión haciendo una pequeña comparación también con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y dando su propio punto de vista frente a las situaciones de estos dos actores de lo que hoy es Colombia. Sexta pregunta: ¿cuáles son los conceptos clave? La vida del autor, cómo empezó a conocer el mundo y las razones por las cuales se animó a escribir un libro que podía derrumbar toda la fama de lo que prácticamente era su ídolo. Pregunta 7. Identifique la tesis y los tipos de argumento, autoridad, ejemplo y o análisis. Idea principal: exponer hechos importantes que no fueron contados a la gente colombiana. Ideas secundarias: hablar de estos hechos de una manera crítica y precisa. 8. ¿Cuál es el propósito del texto? Hablar sobre algunos temas que casi nadie quiere tocar por miedo a la verdad o a un temor a algún peor. Y con un temor a algún peor me refiero más que todo al pequeño pedazo en el que se habla del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuál es la opinión del autor? Que a veces la fama y el poder pueden ser muy perjudiciales, tomando como ejemplo a Diomedes, un hombre muy sencillo y humilde, que no supo controlar toda la fama que se le vino encima de repente y fue corrompido. 10. ¿Estás de acuerdo con la opinión del autor y por qué? Sí, porque me ha pasado hasta a mí. He tenido hasta mis propios momentos de fama en los cuales me he llevado a mí mismo con mi propio ego, y me he sentido que puedo controlar todo, que puedo llevarme el mundo con mis manos, aún sabiendo que no es así y todo lo que hacemos tiene consecuencias. Lo acepto que hasta a mí mismo me ha pasado, y por eso me atrevo a decir que estoy de acuerdo con lo que dice el autor.